aumentar las edades de retiro, llamémosle coloquialmente a rajatabla, pareciera no ser una solución del todo lógica en el caso mexicano. Sin embargo, dicho eso, la edad de retiro de cesantía, la edad de cesantía de 60 años parece una edad muy joven para retirarse y simplemente las pensiones, entre más jóvenes se retiren las personas, pues menores serán las pensiones porque habrá que fondear las pensiones futuras. Esto, otra vez, son experiencias internacionales de lo que se ha hecho, vincular edad de retiro con esperanza de vida, programas activos para incentivar posponer el retiro, evaluar si la edad de retiro o la edad de cesantía está acorde a cambios de la demografía. Experiencias internacionales que están ahí, otra vez, no, ninguna de estas es una tarea que México tenga que adoptar, ni mucho menos, es simplemente algunas experiencias que se han probado en otras partes del mundo. Siguiente, por favor. Los rendimientos en el sistema de pensiones de México son un tema de preocupación de la CONSAR. Han sido muy buenos durante 19 años, pero los próximos 20 años lucen complicados. Y ahí está muy claro lo que han hecho otros países para estimular mayor rentabilidad. Han abierto su régimen de inversión, permitir más inversión en el extranjero, permitir más inversión en renta variable, es decir, en acciones, trasladar los límites que hoy están en la ley a nivel de la normativa secundaria, como lo hicieron los chilenos, crear un comité técnico de inversiones precisamente técnico que discuta sobre estos temas y también otras modalidades de ahorro de largo plazo que se han probado en el mundo, como en los Estados Unidos, los denominados Target Date Funds. Siguiente, por favor. Las comisiones, aquí hay todavía una tarea pendiente. Algunas de las ideas que han surgido a nivel internacional es otorgar mayores facultades al regulador para inducir una reducción más acelerada de comisiones, subastar a los nuevos participantes del mercado laboral para incentivar mayor competencia, establecer límites máximos en el cobro de comisiones. Por ejemplo, la Gran Bretaña estableció un techo máximo de comisión, también es alguna medida que puede estudiarse. Las denominadas comisiones por desempeño, es decir, premiar a las afores que están generando mayor rentabilidad y castigar a las afores que están generando menor rentabilidad. Y bueno, naturalmente el tema de la divulgación y mayor información a ahorradores. Ya voy a terminar. Fomentar mayor competencia, un tema muy complejo de resolver en el sistema de pensiones de cuentas individuales, los denominados traspasos, este tema de que mucha gente se cambia de afores sin realmente tomar en cuenta lo importante, los rendimientos, las comisiones. Hay experiencias probadas en el mundo que han dado éxito, el mecanismo de subasta que hicieron los peruanos y los chilenos, el traspaso a afores únicamente de mayores rendimientos y menores comisiones, abrir el mercado a nuevos participantes, entre otros. Siguiente, por favor. Mejorar el gobierno corporativo de las afores. Muchos ahorradores se me acercan y me preguntan, bueno, ¿cómo toman las decisiones las afores para invertir en tal o cual cosa? Bueno, eso depende precisamente de un marco de toma de decisiones que es muy importante fortalecer. Y aquí simplemente señalo algunas de las medidas que se han adoptado a nivel global para fortalecer lo que se conoce como el gobierno corporativo. Fortalecer las figuras del contralor normativo, de los consejeros independientes, fortalecer los comités de inversiones y de riesgos, crear comités de auditoría y de prácticas societarias, entre otras medidas. Siguiente, por favor. Ya para terminar, elevar el ahorro voluntario. Aquí hay experiencias probadas de éxito a nivel internacional. No me voy a detener porque es muy amplio, simplemente señalar, hay solución para incrementar el ahorro voluntario en México, que hoy es muy bajo, representa solo el 1.3% de los activos, pero ciertamente hay que tomar medidas a nivel fiscal, a nivel legal, para estimular un mayor ahorro voluntario. Siguiente, por favor, siguiente. Y ya para terminar, tenemos que prepararnos para la fase de desacumulación. México eventualmente enfrentará que sus pensionados de Afore o sus próximos pensionados de Afore empiezan a retirarse. Hoy no hay suficientes instrumentos en el mercado para atender esta salida de los trabajadores y por tanto tenemos que estimular el desarrollo de este mercado de las denominadas rentas vitalicias. Y finalmente la educación financiera y la cultura previsional. Algunos países han incorporado, tienen estrategias de educación financiera, el tema pensionario en primer lugar, obligar a los fondos de pensiones a invertir una cantidad fija conforme al crecimiento de los activos en educación financiera y por
supuesto, a nivel de los países de la OCDE, la educación financiera desde la edad temprana de niños y adolescentes es algo que tendríamos que estar haciendo en México y que se ha probado con éxito en otros países. Conclusiones. Última lámina. Creo que a 20 años de que se creó el sistema de pensiones de cuentas individuales de las AFORES, hoy México cuenta con una plataforma de ahorro inmejorable para seguir creando ahorro interno que nos permita financiar las pensiones futuras. No obstante, dicho eso, los retos son enormes, ingentes en todo nuestro andamiaje pensionario, no solo en el sistema de pensiones de cuentas individuales, pero ciertamente ahí hay grandes retos también. Yo quisiera simplemente dejarlos con una reflexión. A mí personalmente, y esta sí es una apreciación en lo personal, me parece que el debate entre cuál sistema de pensiones es mejor, el de beneficio definido o de contribución definida, resulta, a mi manera de ver las cosas, obsoleta e inútil porque no resuelve el problema de fondo. El problema de fondo es que la mayor parte de los países tienen esquemas mixtos con sistema de pensiones de beneficio definido junto con sistema de pensiones de contribución definido y no hay uno mejor que otro. Creo que hemos perdido mucho tiempo, mucha energía debatiendo cuál es mejor y cuál es peor. En realidad, lo que tenemos que hacer es fortalecer los dos pilares, tanto el de beneficio definido como el de contribución definida y, por supuesto, atender las demandas que vendrán de muchos mexicanos que requieren soluciones tangibles para enfrentar el reto de las pensiones. Muchas gracias. Carlos. Justamente en relación a lo que plantea Carlos Ramírez, presidente de la CONSAR, yo creo que lo primero que se debería aceptar es la necesidad de revisar en serio y de fondo los sistemas de pensiones. Lo que propusimos en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada y que fue aprobado de común acuerdo con la CONSAR y con otros, fue el que creáramos una comisión de expertos similar a la de Chile, que estudiara de fondo los sistemas de pensiones y que le hiciera un conjunto de propuestas después del diagnóstico, del estudio, al Congreso y al Ejecutivo de la Unión para efectos de poder corregir de fondo el problema, colocando en el centro la preocupación de que la gente en la vejez tenga pensiones dignas, tenga pensiones y que éstas sean dignas. Eso fue el objetivo del asunto. El problema es que no se instrumenta. El problema es que no se camina, no se da el paso. Porque la cuestión puedo estar de acuerdo, la cuestión del debate entre cuentas individuales o aportaciones definidas o beneficios definidos, dice, es un debate que no nos lleva a lo mejor a ningún lado, de acuerdo, pero la cuestión es, tampoco nos lleva a ningún lado el que estemos acumulando ahorro, pero ahora que empiecen en el 2021 a pensionarse los trabajadores por la vía de las cuentas individuales, vamos a ver entonces cómo la mayoría, primero, no alcanza a cubrir los requisitos, porque el problema es ¿cuántos de los 54 millones cubren los requisitos de las 1,250 semanas para, en última instancia, tener derecho a una pensión mínima garantizada? Ya no digo a una pensión digna, a una pensión mínima garantizada, que es el equivalente a un salario mínimo. Sepa que tenga pensión. Hasta ahora lo que indica es que la mayor parte de los están ahí, por eso es la urgencia de revisar, como de revisar los otros sistemas. Hay estados en donde la gente está haciendo filas para poder jubilarse porque no tienen dinero. Pero en el propio ISSSTE hay entidades en donde tienen a los trabajadores que han espantado a los trabajadores de la educación en la particular o a otros, y hay una especie de corrida pensionaria y están haciendo fila en algunos estados para poder, llevan hasta un año enlistados para poderse jubilar porque no hay recursos. Y nadie puede negar, Carlos, es muy difícil que nieguen
que el proceso de transición ha salido mucho más caro de lo que calcularon. Yo lo que me pregunto es, quienes diseñaron la reforma, ¿no contemplaron que la inestabilidad en el empleo? Quienes diseñaron la reforma, ¿no contemplaron el asunto de la dificultad de cubrir los requisitos para poder tener? ¿No contemplaron el problema de las comisiones? ¿No contemplaron el problema de que el objetivo del sistema de ahorro pues debería ser crear comisiones, no resolverle al país de alguna manera o al gobierno de dónde tomar dinero para poder financiar su deuda? Se ha fortalecido el sistema de financiero en ese sentido, o el sistema de fondos de inversión, pues sí, pero eso no resuelve el problema de las pensiones de los trabajadores, que debía ser el objetivo. Cuando reunimos con las AFORES, las AFORES lo que dicen, nosotros no tenemos la obligación de garantizar pensiones, no tenemos la obligación de invertir los recursos de los trabajadores, de invertir los recursos que tenemos y que rindan y que tengan rendimientos. No hay en ninguna parte de la ley algo que diga que tenemos la obligación de producir pensiones dignas. Y bueno, tienen razón, desde ese punto de vista no está establecido así. Entonces requerimos nuevos acuerdos para ordenar toda esta problemática en todos los sentidos, tanto sistemas de reparto. En Guanajuato han hecho 3 reformas, más o menos 3 reformas, con paramétricas, para poder darle viabilidad su sistema de pensiones que tiene ahí, al ISEC, y hasta ahora tienen, garantizado cuando menos pensiones y viabilidad de aquí al 2060. Entonces, ¿es posible ponerse de acuerdo y construir acuerdos para mantener fondos colectivos y darle viabilidad? Bueno, allí demuestra que sí. Entonces no satanicemos y no condenemos ninguno, mejor sentémonos a platicar para buscarle pues salidas prudentes, sensatas, reconociendo la problemática real y colocando en el centro de la preocupación a la seguridad social como un derecho humano al que hay que darle viabilidad. Muchas gracias. Pues tal vez sea la primera vez que oigo a Carlos hablar de un modelo mixto. Me da mucho gusto, Carlos. Yo quisiera subrayar que quien generó ese debate entre el sistema de cuentas individuales y los de beneficio definido son tus informes trimestrales de la CONSAR. No hay uno en el cual no se empiece diciendo que el modelo Afore es superior al anterior, y yo creo, a buen entendedor, Carlos, que eso no lo puede sostener en este foro ni con un nuevo doctorado. Son dos cosas muy diferentes que solo ilustran, creo yo, que el mensaje de la CONSAR está muy atrasado respecto a lo que la sociedad está pidiendo, como acabas de escuchar de la intervención de Miguel Alonso Raya. Yo quisiera agregar esto respecto a la presentación que nos haces. Me hubiera gustado, Carlos, que trataras la normativa que apareció ayer en el Diario Oficial de la Federación. Me hubiera gustado que te hubieras referido a la COFESE y lo que está planteando respecto a los monopolios en el sistema de ahorro para el retiro, que te hubieras referido a la Suprema Corte de Justicia y sus jurisprudencias, y por supuesto una iniciativa del Partido de Nueva Alianza, que sé que conoces, que está pidiendo que por decreto se bajen las comisiones. Lo que yo no entiendo es, te presentas en tantos foros públicos y repites esta agenda que desde mi punto de vista, como ya dije, es un parche de mediano y de largo plazo. No avanzamos con esa agenda. Los determinantes del SAR están fuera de esa agenda. Esa agenda que tú presentas me parece además que merece otra precisión. No son experiencias internacionales, Carlos. Eso es lo que tú crees de algunas experiencias internacionales. Las experiencias internacionales muestran más bien lo contrario, que es lo que me hubiera gustado oír más enfatizado por la OIT. Creo yo que de todos modos avanzamos si se acepta
que la CONSAR no vuelva a comparar imprudentemente el sistema Afore con el régimen anterior, porque en esa comparación sale perdiendo, como hemos señalado muchas veces. Segundo, como el Banco Mundial le sugiere a la CONSAR, ustedes no manejan, tú como regulador y las 11 Afores, no están manejando fondos de inversión, ustedes manejan seguridad social. Lo que está puesto ahí es la seguridad social en términos privatizados, y ahí hay mucho que hacer. Esta agenda que tú nos traes, la conozco, créeme, de memoria. No aportaste hoy ni un elemento nuevo de lo que has presentado en tus últimas 5 exposiciones. Y sin embargo, contrataste a la OCDE, según sabemos, fuiste tú que a través de Antolini, en vez de abrir el debate del SAR, lo que propone es golpear directamente con el esquema de prorrata, un esquema que el país evidentemente no va a aceptar. Yo creo que podríamos mejorar si tú efectivamente trajeras a estas intervenciones cuando vas a la Cámara de Diputados y cuando estás en relación como regulador con la industria, propuestas viables que nos ayuden a debatir realmente. Tú eres la CONSAR, pero está también la Secretaría de Hacienda, me referiré a ella después, y está también la AMAFORE. Pero vamos a ver hasta dónde en la siguiente intervención de Carlos Noriega Curtis, esta agenda de la AMAFORE va a ser igual que la tuya. Y eso siempre lleva a la siguiente pregunta que nunca se planteó Antolini, pero ni por asomo. ¿Qué no estará el regulador mexicano capturado? ¿Y no necesitaríamos una estructura de otro regulador? Yo creo que mesas como estas, en efecto plurales, pueden ayudar a que pensemos, Carlos, ¿hay la posibilidad de que la CONSAR mejore su función de regulador en beneficio de los mexicanos y no de los intereses? Yo creo que ese es el tema central y el que deberíamos discutir sin que, por favor, nos traigas a una persona que no conoce el sistema mexicano como Antolini, 1 y 2, una agenda que no sabemos de memoria. Gracias a Gustavo Leal. Como podrán ver, no compartimos muchas opiniones. La opinión de... No, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Este es un foro de discusión, no es para que haya una sola visión. Yo creo que Gustavo Leal no conoce muy bien lo que hacemos en la CONSAR. Está muy bien. También, ahora me va a hablar a mí, ¿sí? ¿Te parece? No, es que tú dijiste algunas cosas importantes, ¿no? Yo creo que Gustavo Leal no conoce muy bien lo que hacemos en la CONSAR, pero lo invito el día que quiera a conocer a fondo el trabajo que realizamos, más de 250 profesionistas de primer orden para vigilar, supervisar y cuidar el ahorro de los trabajadores de México. Quiero decir que en 19 años, no se ha perdido ni un centavo del ahorro de los trabajadores. Ni uno. Y ojo. Yo creo que, otra vez, con mucho respeto para el público, naturalmente, estamos a sus órdenes en la CONSAR. Yo lo que les puedo decir, durante 20 años el sistema de pensiones de México, el ahorro de los mexicanos ha seguido creciendo y ha seguido creciendo de manera, gracias al trabajo de vigilancia, supervisión y por supuesto gracias al trabajo de las AFORES. Bueno, está bien. Bueno, en todo caso, yo con mucho gusto quedo a sus órdenes. Nosotros somos una entidad pública, estamos aquí para servirles a ustedes y seguiremos en nuestra labor de difusión, de divulgación de los retos del sistema de pensiones, porque esa es nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Les pedimos que nos ayuden poniendo atención y escuchando evidentemente pues los comentarios y las intervenciones
de cada uno de los ponentes con el respeto que todos y cada uno se merecen. Ya la valoración, pues es una valoración que tenemos que hacer cada quien y buscar los espacios donde se puedan encauzar el asunto de las propuestas y soluciones a problemas graves que tiene las pensiones. Continúa en el orden el doctor David Kaplan, especialista senior en mercados laborales del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. También es investigador del Instituto para la Investigación Laboral, ISA por sus siglas en alemán, y forma parte del grupo de expertos de México, ¿Cómo vamos? Antes de unirse al BID en 2010, David había sido economista de investigación en la Oficina de Estadística Laboral de Estados Unidos, profesor de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y especialista en el desarrollo del sector privado en el Banco Mundial. David es experto en mercados laborales en países en desarrollo, particularmente en áreas de regulación laboral y seguridad social. David ha publicado artículos de investigación en revistas tales como la Revista de Economía Pública, la Revista de Economía de Desarrollo y la Revista de Economía y Estadística. David recibió un doctorado en Economía de la Universidad de Cornell en 1998. Tiene la palabra David Kaplan. Muy buenos días a todos. Es un privilegio estar aquí con todos ustedes. Saludo a mis colegas panelistas y agradezco muchísimo la atención a la Comisión de Seguridad Social, senador Mayans. Yo quiero ser muy breve para que haya tiempo para conversación, para preguntas y diálogo. Básicamente tengo tres mensajes principales y el primero es el siguiente. Enfrentar el problema de las pensiones aquí lo antes posible permitiría una implementación gradual y menos dolorosa de cualquier reforma de pensiones, la que sea. Bueno, hemos escuchado un poquito y vamos a ver una presentación de nuestros colegas de la OCDE. Yo creo que un gran mérito de ese estudio es que la OCDE nos advierte, y con tiempo para actuar y tiempo para implementar algo de manera gradual, sobre unos problemas que vamos a ver en el futuro si seguimos en el camino en que seguimos. Ahora, desde luego, uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo sobre las recomendaciones específicas. Indudablemente, de cumplir con la nueva ley, efectivamente habrá muchas personas que hubieran podido tener una pensión con la ley anterior y ahora con la nueva ley no van a tener una pensión, es cierto. Y lo que se señala en el informe de la OCDE es, seguramente habrá, cuando la gente se entere, cuando la gente se dé cuenta de estos cambios, habrá mucha presión política por hacer algo al respecto. ¿Qué harán? No tengo idea, pero habrá mucha presión política ante el reclamo de una injusticia. ¿Por qué me toca a mí una pensión muy inferior? ¿O por qué no me toca a mí una pensión simplemente porque empecé a cotizar unos meses después de mi compañero? Entonces, bueno, hay muchas posibles maneras de enfrentar este problema, pero creo que el mensaje más básico del informe de la OCDE es: ¿por qué no empezamos a pensar desde ahora cómo queremos manejar esta transición y empezar a tomar medidas lo antes posible en vez de esperar hasta que explote la bomba social y en el último momento vemos qué hacer? En mi opinión, la tercera consecuencia de no actuar tiene que ver precisamente con la informalidad laboral o el porcentaje muy bajo de personas que cotizan la pensión. El último dato que tenemos, creo, es del cuarto trimestre de
del año pasado, del año 2015, y el dato del INEGI es 36.4% de los trabajadores cotiza a la seguridad social. Esta cifra no ha cambiado mucho en las últimas décadas y sin ninguna reforma, no solamente de pensiones, sino reformas laborales, políticas activas de mercado laboral, seguridad social de manera más general, si no se toma alguna acción, es probable que en 20 años, en 30 años, ese porcentaje muy bajo de trabajadores que cotiza la pensión sigue siendo muy bajo. Entonces, si estamos de acuerdo de que efectivamente el sistema de pensiones debería ajustarse, reformarse de alguna manera, y si estamos de acuerdo de que hacerlo lo antes posible es lo recomendable, una pregunta es, si este mismo Congreso va a poder actuar. Un pequeño ejemplo, no es propuesta completa, pero es un pequeño ejemplo. Creo que tengo unos 4 minutos. Consideremos una pensión no contributiva mensual de 1,000 pesos. Si no les gusta el monto suba, el momento baja, pero para tener un ejemplo. Y pensemos en esta pensión no contributiva que recibiría todos los adultos mayores, incluyendo los que también tienen una pensión contributiva. Ahora, ¿cuál sería la ventaja? Al tener un componente de la pensión total que viene de la parte no contributiva, financiada por impuestos generales, la carga de trabajo, la responsabilidad del sistema contributivo, del pilar contributivo, sería menor. No tendría que financiar la pensión completa, sino complementar la pensión, dado que parte de la pensión vendría del pilar no contributivo. Y solamente con un ejemplo, consideremos a un trabajador